Hola, usuarios de contratación en línea. Hoy vamos a tratar algunos aspectos relacionados con la Ley 1819 del 2016, llamada Reforma Tributaria Estructural, que tocan o tienen que ver con la contratación estatal. El programa del día básicamente estará dividido de la siguiente manera. Vamos a hablar en un primer momento sobre las entidades sin ánimo de lucro y todo el cambio que estas entidades y el régimen tributario al que están sujetas se sucedió en la Ley 1819. Con posterioridad vamos a hablar un poco de IVA, cuáles fueron los cambios más importantes en materia de IVA y especialmente qué pasa con los contratos estatales suscritos antes del 31 de diciembre de 2016. También hablaremos algo sobre los parafiscales, los aportes parafiscales, básicamente la regulación frente a la eliminación del CRE y el beneficio que siguen teniendo las personas jurídicas en el pago de algunos de estos aportes. Y finalmente hablaremos sobre el nuevo entendimiento o el nuevo contexto que deben tener en cuenta los contribuyentes al realizar sus ejercicios de planeación tributaria, en la medida en que ahora existe una nueva disposición sobre abuso en materia tributaria que será muy importante tener en cuenta. Entonces, empecemos. Entidades sin ánimo de lucro. Lo primero que debemos decir a este respecto es que tanto el gobierno como la administración tributaria, así como la comisión de expertos nombrada para estudiar nuestro sistema tributario y hacer propuestas de reforma, evidenció que las entidades sin ánimo de lucro y el régimen tributario especial en el impuesto sobre la renta estaban generando una serie de distorsiones en el mercado que no eran justas, primero. Y segundo, que estas entidades estaban siendo utilizadas de manera elusiva y abusiva por muchos contribuyentes para lograr, eludiendo y abusando de las disposiciones jurídicas y del régimen como tal, pagar o tratando de pagar menos impuestos de los que deberían pagar. Entonces, bajo este contexto, bajo este marco general, hubo un cambio muy fuerte en lo que tiene que ver con las entidades sin ánimo de lucro. El cambio, como se entenderá lógicamente, es frente a su régimen tributario. Hasta el 31 de diciembre del 2016, todas las entidades sin ánimo de lucro que pudiesen calificar bajo ese concepto, entidades sin ánimo de lucro, conforme a las reglas del Código Civil, inmediatamente entraban a formar parte de un régimen tributario que se llamaba o que se conoce aún como régimen tributario especial. Ese régimen tributario especial les daba básicamente dos ventajas tributarias fundamentales. La primera, tributaban a una tarifa inferior al resto de los contribuyentes del impuesto de renta, el 20%, y en segundo lugar, se les daba la posibilidad de que el beneficio neto o excedente que se lograba en el ejercicio fiscal, si se destinaba, si se reinvertía para el objeto social para el cual estas entidades sin ánimo de lucro habían sido constituidas, era exento. Ese régimen, como dije hace un instante, estaba generando una serie de abusos por parte de los contribuyentes. Entonces, la Ley 1819 del 2016 lo que hace es crear una serie de requisitos y partir de un supuesto completamente distinto para pertenecer al régimen tributario especial. Lo primero que habría que decir es que ahora tenemos un grupo de cinco especies de entidades sin ánimo de lucro desde el punto de vista o bajo la óptica del derecho tributario. Hay un grupo que se entiende que son entidades no contribuyentes y no declarantes. Entre ellas está, por ejemplo, la Nación, las entidades territoriales, las superintendencias, por nombrar algunas. Luego hay otras que se entienden que son entidades no contribuyentes, pero sí son declarantes. Por ejemplo, en este régimen quedan las iglesias, los sindicatos,
Hay que tener en cuenta esto. Ellos no son contribuyentes, pero son declarantes por sus ingresos y patrimonio. Luego hay un tercer régimen que podríamos llamar los contribuyentes del régimen tributario especial, y ya vamos a ver quiénes van a acceder a ese régimen. Y luego habría otro régimen que tiene unas regulaciones o unas particularidades especial, que son las cajas de compensación familiar, las cooperativas y las asociaciones de propiedad horizontal. Y finalmente habrá entidades sin ánimo de lucro que pertenecen al régimen general. Y por ahí vamos a empezar. Al día de hoy, a partir del 1 de enero del 2017, todas las entidades sin ánimo de lucro se entienden que están en el régimen general. No en el régimen especial, sino el régimen ordinario, el régimen general al que están sometidos todas las sociedades o las entidades jurídicas en Colombia. Para poder pertenecer al régimen tributario especial, esta entidad sin ánimo de lucro deberá cumplir una serie de requisitos que se establecen en la ley y que se establecerán además en unos decretos reglamentarios que expedirá el gobierno en su momento, y deberán anexar, dentro de unos plazos que se van a indicar, una serie de documentos. Todos esos documentos se le van a entregar a la Dirección de Aduanas, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a la DIAN, y la DIAN va a proceder a calificar cada una de estas entidades. En el momento en que la califique, determinará si puede o no puede pertenecer al régimen tributario especial conforme los requisitos establecidos en la Ley 1819, entre otros, la actividad a la cual se dedican. La Ley 1819 establece una serie de lo que se conoce como actividades meritorias. Así que cualquier entidad sin ánimo de lucro deberá realizar una actividad meritoria tal y como se encuentra ahora consagrado en la ley para poder pertenecer al régimen tributario especial y gozar de esos beneficios de una tarifa del 20% o la exención de su excedente o beneficio neto porque se reinvierte en el objeto social para el cual fue constituida. Entonces, sobre lo que quiero llamar la atención es lo siguiente. Hasta el 31 de diciembre del 2016, las entidades sin ánimo de lucro inmediatamente entraban al régimen tributario especial. Ese paradigma cambió 180 grados a partir del 1 de enero del 2017. Ahora, esas entidades sin ánimo de lucro en un principio están en el régimen tributario ordinario, en el régimen tributario general del impuesto de renta. Y para acceder a ese régimen tributario especial, repito, deberán surtir un procedimiento ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para que sean calificadas y puedan ingresar a ese régimen. De otro lado, también establece la ley una serie, primero, que la DIAN va a tener una dependencia específica, un grupo de funcionarios específicamente dedicados al control y fiscalización de las entidades sin ánimo de lucro, porque además de presentar en un primer momento la documentación para su calificación, también se ven en la obligatoriedad de año a año entregar una serie de documentos y de información para que la administración verifique si están cumpliendo con los requisitos. Además de eso, se establecen una serie de cláusulas antielusión, antievasión, antiabuso, y se prohíbe, por ejemplo, que una entidad sin ánimo de lucro celebre contratos de prestación de servicios con los fundadores de la fundación o los miembros de los consejos directivos de la respectiva entidad sin ánimo de lucro. Son varias las cláusulas antiabuso, no tenemos tiempo de entrar al detalle una a una, además de que hay una cláusula general antiabuso establecida solo para las entidades sin ánimo de lucro. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellas entidades sin ánimo de lucro que a 31 de diciembre del 2016 pertenecían al régimen? Establece la ley unas normas transitorias en el siguiente sentido. Dice la ley: todas las entidades sin ánimo de lucro que al 31 de diciembre del 2016 pertenecían al régimen tributario especial continúan en el régimen. Deberán entregar una serie de informaciones y de documentación dentro de los momentos o dentro de los tiempos que establezca el gobierno en un decreto, y la DIAN
deberá estudiar caso a caso la situación de cada entidad sin ánimo de lucro. Si la DIAN no dice nada, se entenderá que la entidad sin ánimo de lucro sigue en el régimen tributario especial. La DIAN podrá decir no califica, es decir, podrá rechazar, podrá retirar a esa entidad del régimen y ello solo podrá hacerlo hasta el 31 de octubre del 2018. De otro lado, hay otra norma de transición que establece que las entidades que eran no contribuyentes bajo la anterior legislación, no contribuyentes y no declarantes, y que a partir de la ley 1819 se convierten en contribuyentes no declarantes, inmediatamente o automáticamente entran a formar parte del régimen tributario especial. Esas dos normas deben tenerse en cuenta para efectos de saber en el año gravable de 2017 cómo deben presentarse los correspondientes impuestos de renta. Ahora vamos a hablar sobre el impuesto al valor agregado, IVA. El IVA sufrió unas modificaciones muy importantes en la reforma tributaria, en la ley 1819 del 2016, toda vez que se reconfiguró de una manera muy importante el hecho generador del impuesto. Además de que se aumentó la tarifa general del 16 al 19%, lo cual evidentemente es importante, hay otros temas que no salen al público y que no fueron tan conocidos en el debate de la reforma, que modificaron sustancialmente el nacimiento de la obligación tributaria, el nacimiento de este impuesto al valor agregado. Básicamente es lo siguiente. En primer lugar, se incluyen la venta o la cesión de intangibles como parte del hecho generador del impuesto al valor agregado. En segundo lugar, se incluye también como parte del hecho gravado la venta de inmuebles dentro de unas condiciones específicas que ya mencionaremos. Y en tercer lugar, en lo que tiene que ver con los servicios, se modifica sustancialmente la localización o el entendimiento de dónde se realiza el hecho generador. Con ello, el cambio del impuesto al valor agregado es tal vez el más importante desde aquel sufrido en la Ley Sexta de 1992, año en el que se incluyeron los servicios como parte del hecho generador. Entonces, vamos a tener los siguientes hechos generadores en lo que se refiere al impuesto al valor agregado. Unos que ya conocíamos y, como dije hace un instante, unos nuevos. El primer hecho generador entonces será la venta dentro del territorio colombiano de bienes muebles. La venta de bienes muebles materiales. Venta que ya existía, venta de bienes muebles materiales dentro del territorio colombiano. Pero se aumenta un literal B en donde se incluye que también va a generar IVA la venta o cesión de derechos sobre activos intangibles. Pero ojo, esos activos intangibles son aquellos que contengan el derecho de propiedad industrial. Entonces no va a ser cualquier intangible, sino aquellos intangibles que tengan una relación o contengan derecho de propiedad industrial, marcas, patentes, nombres. La venta o cesión de esos intangibles se encontrarán a partir de ahora gravados con el impuesto al valor agregado. De otro lado, lo que tiene que ver con los bienes inmuebles, establece la ley que los mismos van a generar el impuesto al valor agregado. No siempre y no en todas las circunstancias. Se va a generar el IVA solamente en aquellos bienes inmuebles que superen un tope, en primer lugar, solo en su primera venta, segundo lugar, y tercero, solo en aquellos que sean destinados a vivienda. Entonces habrá que cumplir estos tres requisitos para que se pueda generar el impuesto al valor agregado. Primero, repito, que el bien inmueble sea la primera venta. Segundo, que ese bien inmueble esté destinado a la vivienda. Y tercero, que supere un tope específico que será de aproximadamente 853 millones de pesos para el año gravable 2017, porque son aquellos que superan las
26.800 unidades de valor tributario. Entonces, aquellos bienes que superen esas 26.800 unidades de valor tributario, estén destinados a vivienda y sea su primera venta, se generará un impuesto sobre las ventas a la tarifa del 5%, no a la tarifa general del 19%, sino que quedarán grabados a la tarifa del 5%. En tercer lugar, como ya habíamos mencionado hace un instante, está el tema de los servicios. Y este tema de los servicios es muy importante, porque ahora la regla que se establece es que el servicio se entiende prestado en donde se usa. Si desde el exterior se prestan servicios a alguien en Colombia, esos servicios se entienden, por lo tanto, prestados en territorio colombiano y generarán el impuesto al valor agregado. Hasta antes de la entrada en vigencia de la Ley 1819, la regla era contraria. Lo que se decía era que se grababan los servicios prestados dentro del territorio colombiano, pero luego la propia ley decía, y en los casos en que los servicios se presten desde el exterior, entenderemos que se están prestando a Colombia, y había un listado. Ahora no, ahora partimos del supuesto de que cualquier servicio prestado desde el exterior se entiende prestado en Colombia. Por ejemplo, los servicios técnicos. Los servicios técnicos prestados desde el exterior hasta la entrada en vigencia de la Ley 1819 no generaban impuesto al valor agregado. A partir de ahora, ese servicio técnico prestado desde el exterior se entiende prestado en Colombia y generará un impuesto a la tarifa del 19%. Y el receptor del servicio en Colombia queda obligado a practicar una retención en la fuente al prestador del servicio por concepto de IVA, además de la correspondiente retención en la fuente a que haya lugar por concepto de impuesto de renta, que en ese caso, también modificado por la Ley 1819, será del 15%. Antes era del 10%, ahora es del 15%, más IVA del 19%. En este ejemplo que estamos mencionando, los servicios técnicos prestados desde el exterior tendrán una retención del 34%. Repito, 15% sobre el impuesto de renta, 19% en lo que se refiere al IVA. Y aquí, en esta nueva regla, entonces entran una serie de servicios que podríamos denominar servicios de las TIC, como de las tecnologías de la información, porque a partir de ahora, entonces hay una serie de servicios que aún prestados desde el exterior se entienden prestados aquí. Suministro de páginas web, hosting, disponibilidad de acceso de datos digitales, suministros de servicios audiovisuales, de música, videojuegos, enseñanza a distancia. Todos esos servicios prestados a través de plataformas tecnológicas desde el exterior a personas ubicadas en Colombia se van a entender prestados en Colombia y generarán el impuesto al valor agregado. Netflix, Apple Music, Spotify, toda esta serie de servicios van a entender prestados aquí. Aquí la ley ha establecido, y esto está sujeto a reglamento, que son los bancos, las entidades financieras que manejan o son las correspondientes tarjetas de crédito las que tendrán que practicar la correspondiente retención en la fuente respecto de esos servicios. Ahora bien, esta modificación del IVA en su tarifa del 16 al 19% planteó, y en diciembre muchas personas estaban con esa inquietud, además porque las noticias que salían en los medios de comunicación escritos, de televisión y de radio no eran claras y muchas veces el mensaje de los funcionarios del gobierno tampoco, empezó a generar una serie de dudas. ¿Qué pasa si yo tengo un contrato firmado antes del 31 de diciembre y luego lo sigo ejecutando durante el 2017? La tarifa del IVA que yo cobro como prestador del servicio o suministrador del bien, ¿será del 16 o será del 19%? La ley estableció una regla clara frente a las entidades estatales, no frente a los particulares, frente a los contratos celebrados con entidades estatales,
en los artículos 192 y 193 de la Ley 1819. Y con toda claridad, aparente claridad, porque ya vamos a ver, estableció un régimen de transición en el cual indica que todos los contratos celebrados con entidades públicas tendrán como tarifa aplicable del impuesto al valor agregado la que estuviese vigente en la fecha de resolución o acto de adjudicación o suscripción del respectivo contrato, es decir, el 16%. Eso hasta ahí queda claro. Entonces son tres situaciones distintas. Fecha de la resolución o fecha de resolución o acto de adjudicación. Si eso fue antes del 31 de diciembre del 2016, tarifa de 16% en ese contrato. Suscripción, o si el contrato fue suscrito antes del 31 de diciembre, entonces tendrá una tarifa del 16%. ¿Qué pasa? Hasta ahí pareciera que hay claridad. Luego la ley, en ese mismo artículo 192, establece que si tales contratos son adicionados, a dicha adición le son aplicables las disposiciones vigentes al momento de la celebración de dicha adición. Es decir, que si el día de hoy, 11 de febrero del 2017, adiciono el contrato, entonces la tarifa aplicable ya no será la del 16, sino que de ahí en adelante se aplicará la tarifa del 19%. La pregunta que surge es, ¿y es cualquier adición? ¿O debemos entender que es solo una adición en dinero? Porque es que yo puedo adicionar el contrato en plazo. Entonces, si adiciono el contrato en plazo, ¿significará que a partir de ese momento la tarifa aplicable será el 19% y no la del 16%? ¿Cuál es el contenido que debemos darle a esa expresión adición? ¿Un contenido amplio o un contenido más restringido? Ese es uno de los puntos que empezó a generar debate y que sería muy bueno que en los decretos reglamentarios que van a expedirse por parte del Gobierno Nacional se aclarara y no quedara el tema sujeto a interpretación. De otro lado, en el artículo 193 se establece también, se habla de un régimen de transición para los contratos celebrados en aquellos relacionados con concesiones de infraestructura de transporte. Entonces, este es un artículo específico para contratos de concesión de infraestructura de transporte, artículo 193. Ese artículo establece que el régimen del impuesto sobre la venta aplicable a esos contratos será el vigente a la fecha en que los mismos se suscribieron. O sea que si son suscritos antes del 31 de diciembre, la tarifa aplicable será la del 16%. Y luego trae la misma reglita que acabamos de ver, que si dichos contratos se adicionan, a dicha adición le son aplicables las disposiciones vigentes al momento de celebrar esa adición, con la misma inquietud que se ha generado en relación con el artículo 192, de si dicha adición es cualquier adición o solo una adición en dinero. Y luego, en este artículo se establecen en unos parágrafos una serie de controles que va a realizar la Administración Tributaria en relación con estos contratos. Una vez dicho esto, hay un aspecto que debe tenerse en cuenta y que puede generar una perturbación o una afectación mejor del flujo de caja de los contratistas. ¿Qué pasa? Tal como lo acabamos de mencionar, bajo el régimen de transición, si el contrato fue adjudicado o suscrito, la tarifa en el 2016, la tarifa aplicable vigente para ese contrato, en cualquier momento que se siga desarrollando el mismo, siempre que no se adicione, será el 16%. Por poner un ejemplo, yo suscribí un contrato el 25 de diciembre del 2016. Conforme el artículo 192, la tarifa aplicable a ese contrato en lo que tiene que ver con IVA es la tarifa vigente en ese momento y esa tarifa era el 16%. Por las razones que sea, el contrato dice que la primera facturación es en junio del 2017. Pues en junio del 2017 mi factura será con un IVA del 16%.
porque cumplí el requisito de cumplo el requisito de estar aplicando la tarifa vigente al momento de haber suscrito el contrato. Pero, ¿cuál es el problema que va a afectar la caja de los contratistas? Que ellas van a facturarle al Estado, en esos contratos estatales, el IVA al 16%, pero sus proveedores le van a facturar al 19%, porque entre el contratista y el proveedor ya hay una relación entre particulares, ya no hay una entidad estatal de por medio, así que los contratistas van a pagar IVA al 19%, pero van a generar IVA al 16%, lo cual va a generarles en un comienzo un problema de flujo de caja. De otro lado, y finalmente, hay que mencionar que los periodos para liquidar y declarar el impuesto al valor agregado fueron modificados y se eliminó el periodo anual. Este periodo había generado muchas confusiones entre los contribuyentes y a partir del año gravable 2017, el IVA solo tendrá dos periodos, bimestral y cuatrimestral. También la ley 1819 estableció una serie de reglas sobre los impuestos IVA descontables y estableció una serie de límites temporales para que dichos IVA que se han pagado puedan ser descontados por los responsables del impuesto. En lo que respecta a los aportes parafiscales, la ley 1819 solo hizo una aclaración en la medida en que fue eliminado el impuesto de renta para la equidad. Recordemos que el impuesto de renta para la equidad, creado en la ley 1607 del 2012, implicaba que los contribuyentes de dicho impuesto quedaban exonerados del pago de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, SENA y lo que correspondía al empleador en salud respecto de sus empleados cuyos ingresos no superaran cuyo salario no superara los 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Al eliminarse el impuesto de renta para la equidad, el CREE, en la ley 1819 había un vacío. Por lo tanto, la ley 1819 específicamente estableció que quedarán exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del SENA, el ICBF y las cotizaciones al régimen contributivo de salud, todas las sociedades y personas jurídicas y asimiladas que son contribuyentes del impuesto de renta, ya no del CREE porque ya no existe. Ahora entonces, todos los contribuyentes, sociedades, entidades asimiladas a las sociedades, en términos generales, personas jurídicas, que son contribuyentes del impuesto de renta, quedan exoneradas de hacer aportes al SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y las cotizaciones al régimen que le corresponde al empleador, al régimen contributivo de salud. Ese fue el único cambio que operó en lo que tiene que ver con parafiscales, y en todo lo demás se sigue rigiendo por lo establecido en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo. El último punto que queremos tratar, y que es muy importante, es el escenario en el cual los contribuyentes deben entender la aplicación del sistema tributario. En la ley 1607 del 2012 se había incluido una cláusula antiabuso, pero al día de hoy dicha cláusula nunca pudo aplicarse. En primer lugar, porque desde el punto de vista procedimental establecía una serie de requisitos, la reunión y la creación de un comité que imposibilitaban o dificultaban la aplicación de la cláusula, además de que la redacción de la misma era confusa. La ley 1819 del 2016 establece una cláusula antiabuso de carácter general que reemplaza esta anterior de una manera mucho más clara desde estos dos puntos de vista. En primer lugar, establece los supuestos que deben darse para que la administración tributaria pueda entender que un contribuyente está abusando de la ley tributaria. Y en segundo lugar, desde el punto de vista procedimental, esa facultad ya queda en cabeza del funcionario que ejerce la fiscalización, que requerirá unos vistos buenos del director de la seccional y del director de
del área de fiscalización correspondiente. Contribuyentes pueden hacer ejercicios de planeación tributaria, pero hoy en día hay que ser muy cuidadosos porque la ley le ha dado a la administración tributaria la posibilidad de reconfigurar, recaracterizar, correr el velo corporativo de sociedades, desconocer la celebración de contratos, declarar que hubo una simulación, y a todas estas operaciones en su reconfiguración o recaracterización darles un efecto tributario distinto al cual tenían o el cual habían hecho los contribuyentes. Con lo cual el riesgo de hacer un ejercicio de planeación es muy alto, porque hoy en día, repito, la administración tributaria está completamente facultada para analizar cada situación, y si logra verificar que en realidad no había una razón real para crear una sociedad, para suscribir un contrato, y al no existir esa razón real, una razón de peso económico que tenga una relación con la actividad del negocio que se está realizando, con la actividad productora de renta, podría desconocer y reconfigurar dándole un nuevo efecto tributario. Para ello, la ley también ha establecido un procedimiento que luego culminará en una revisión de la declaración del impuesto presentado o en la obligatoriedad de presentar una declaración del impuesto de renta. Además de esto, desde el punto de vista internacional, se crearon muchas cláusulas antiabuso que deben ser tenidas en cuenta por los contribuyentes. Vamos a mencionar y hablar solo de dos temas. El régimen de entidades controladas del exterior. A partir del año gravable 2017, cualquier residente fiscal en Colombia que controle una entidad jurídica del exterior y esa entidad reciba ingresos que se consideren pasivos conforme a los requerimientos que establece la ley tributaria, deberá declarar todos esos ingresos en Colombia, los costos, las deducciones, y tener una renta líquida gravable en Colombia. En otras palabras, todas las personas naturales o jurídicas, residentes fiscales en Colombia, que tengan una entidad jurídica en el exterior, que se considere entidad controlada del exterior, esa entidad desaparecerá para efectos tributarios, será transparente, y por lo tanto todo, cuando digo todo, es ingresos, costos, deducciones, la renta que genere, será atribuible al contribuyente residente fiscal en Colombia, y así deberá declararlo y pagar el correspondiente impuesto en Colombia. Todo esto dentro de unos porcentajes y unas circunstancias específicas que se establecen en la ley 1819. De otro lado está el régimen de beneficiario efectivo. Este régimen lo que va a implicar es que cualquier sociedad en Colombia cuyo socio o socios sean residentes fiscales del exterior queda obligada a entregar en la información exógena la información sobre quién es el beneficiario efectivo de esa estructura. Por poner un ejemplo, hay una sociedad en Colombia que es una constructora que celebra contratos con el Estado, y el socio de esa sociedad constructora es una sociedad que está fuera del país, no sé, en Estados Unidos, en Panamá, en España. Esa entidad de Colombia, esa sociedad de Colombia, debe informar a la administración tributaria no que el socio es una sociedad que está en España, Estados Unidos o Panamá, sino quién está detrás de esa sociedad. Tiene que informar la persona natural que es el beneficiario efectivo de la estructura, informando nombres y datos completos, nacionalidad, número de identificación tributaria, país en el que tiene su residencia fiscal. ¿Para qué? Para que la administración tributaria colombiana pueda verificar si detrás de esa estructura hay un residente fiscal en Colombia que le ha escondido ingresos o que le ha escondido activos. Y ojo, se crea un nuevo tipo penal. A partir del 2017 existe un delito por evadir. Ese delito está estipulado en la ley tributaria solo para dos supuestos de evasión. Uno, el ocultamiento de activos. Si yo oculto un activo, cumplo el primer requisito. O
la creación, la invención de pasivos inexistentes. Si un contribuyente incluye en su declaración de rentas pasivos que no son reales, entonces está realizando el supuesto de hecho establecido en el tipo penal. Pero en esos dos casos solo habrá lugar al delito si supera una cifra cercana a los 5.400 millones de pesos en el año gravable 2017. Si se encuadra en ese tipo penal, el contribuyente se verá sujeto a una pena de prisión de 4 a 9 años y a una multa del 20% del activo omitido o del pasivo inexistente.